Buenas tardes a todas las sedes que están conectadas con telemedicina el día de hoy, 3 de julio del presente año. En esta ocasión tenemos el tema de enfermedades acidopépticas que la tratará el doctor Rafael Aragón Soto. El doctor Rafael Aragón Soto es cirujano general, es posgradado en cirugía general en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz del 2005 al 2009. Él hizo un curso de implantología en el Hospital de Alta Especialidad también de Veracruz y es socio del Colegio de Cirugía General de Oaxaca. Además es asistente en la dirección del Hospital Aurelio Valdivieso del 2011 y jefe de la división en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y asistente de la dirección del mismo en junio del 2012. Doctor Rafael Aragón Soto, pues bienvenido a Telemedicina, a su casa, y vamos a iniciar con el tema que usted nos trae este día. Le cedo la palabra, doctor. Adelante. Muy buenas tardes, mucho gusto, Rafael Aragón, para servirles. Este día, gracias al doctor Cibaja, fuimos invitados para dar esta pequeña plática y que quede un poco más entendido acerca de las gastropatías y gastritis, principalmente por Helicobacter pylori, con lo que respecta al país y al estado de Oaxaca. Bueno, para empezar lo que es el mismo tema, debemos de entender que las gastropatías o gastritis, en estas debemos de entender que es un patrón de lesión de mucosa en el que los infiltrados inflamatorios son nulos o mínimos y la normalidad dominante puede ser epitelial dentro de la misma mucosa o vascular, entendiéndose epitelial por todos los cambios que sufre la mucosa al estar bajo una directa presión, por así decirlo, por el ácido clorhídrico, principalmente por el estómago, o por algunas alteraciones dentro de la misma secreción de las hormonas que se generan por problemas infecciosos o alguna enfermedad adyacente. Y entendiéndose como anormalidades vasculares, lo que corresponde a isquemias o a presencia de sangrado de la misma mucosa gastrointestinal. Como tienen su conocimiento, el estómago se divide principalmente topográficamente en tres zonas muy importantes, lo que es el fondo, el cuerpo y el antro. Dentro de su anatomía funcional del mismo estómago, nosotros las podemos dividir en dos áreas muy importantes, las cuales son el área de la glándula oxínteca, que corresponde a lo que es el fondo y al cuerpo principalmente, y en la otra región es el área de la glándula pilórica, que principalmente engloba todo lo que es el antro, entendiéndose como del área de la glándula oxínteca, que ocupa el 80% del órgano en sí, de lo que es el mismo estómago, y de la glándula pilórica solamente abarca entre el 10 y el 20%. Estas dos diferencias en que se hacen nos van a determinar cuál es la función principalmente o la fisiología de las diferentes hormonas, enzimas y neurotransmisores de los cuales se encuentran en lo que es la misma mucosa gástrica. Entendiéndose que de la glándula oxínteca, principalmente nosotros vamos a tener lo que son las células parietales. Dentro de las mismas células parietales, el gran número se encuentran en lo que es el mismo cuerpo de lo que es la misma glándula o el cuerpo de lo que es el estómago. En estas células parietales, principalmente nosotros vamos a tener dentro de la glándula oxínteca, que se encuentra distribuida u organizada en regiones tubulares verticales. Dentro de las mismas se dividen en tres regiones. Una es lo que es la región más apical, lo que es el mismo istmo, el cuello
y la base de la misma glándula. Y al igual forma se va a dividir lo que es el área de la glándula pilórica. La diferencia entre las dos que nos hace, dependiendo de la misma función, es que dentro de las células parietales que se encuentran en lo que es el cuello principalmente y la base de lo que es la misma glándula, estas nos van a generar gran cantidad de secreción de lo que es el ácido clorhídrico del mismo estómago. Dentro de la zona apical que nosotros tenemos se encuentran lo que son la superficie de las células mucosas, y la función de las células mucosas principalmente es la de proteger lo que es el tejido de la misma mucosa para que éste no sufra ningún tipo de lesión al estar en contacto directo con agentes principalmente ácidos que nos puedan provocar algún tipo de alteración, llámese un aumento de lo que es la misma secreción del ácido o en su caso alteraciones que se llevan con cambios en lo que existen ocasionados por una higiene dietética o una mala alimentación en que la mayoría podemos tener. Dentro de las mismas células que nosotros vamos a tener en la glándula oxínteca, también es muy importante tener en cuenta que aparte de la célula superficial de lo que es la mucosa que nos genera protección, se encuentran las células parietales dentro de lo que es el mismo cuello y la base de lo que es la misma glándula. Al igual, nosotros tenemos otros tipos de enzimas que se secretan durante la activación, por así decirlo, de las células parietales o la activación de la secreción del ácido clorhídrico, las cuales son, que es las células tipo enterocromafín, que es la histamina, que también es un potente activador o secretor del ácido clorhídrico en el mismo estómago. El pepsinógeno, que también es un componente muy importante en el cual nos va a generar también la producción o la secreción del ácido clorhídrico. Y en lo que es la misma base se encuentran las células enterocromafines, pero principalmente con lo que responde al péptido natriurético antral. Dentro de estos también debemos de tener una regulación de los mismos para que no solamente se esté generando la producción del mismo ácido clorhídrico, ya que la liberación del ácido clorhídrico por estos tipos de células nos conlleva a un pH demasiado ácido, el cual corresponde a un pH de 0.8, el cual es incompatible con la misma mucosa e incompatible con la vida. Y para esta misma regulación de la glándula oxínteca tenemos lo que son las células D, que liberan principalmente la somatostatina. Y la somatostatina es el principal inhibidor de la secreción de lo que es el ácido clorhídrico dentro del mismo estómago. En comparación con la glándula pilórica, con lo que respecta a esta, tiene mayor cantidad de células mucosas superficiales, la cual nos generan mayor tipo de protección en lo que es el mismo antro. Esta se encuentra tanto en lo que es el istmo como en lo que es el cuerpo de la misma glándula. Pero también estas tienen como principal función el inhibir o el controlar la secreción ácida de lo que es el mismo estómago, porque tenemos mayor cantidad de células G, de células D, las cuales nos inhiben la misma secreción del ácido clorhídrico, pero también tenemos que regular esta misma área con glándulas o con células que nos generen la secreción del ácido clorhídrico, para que tampoco se encuentre en una proporción inadecuada y nos pueda generar algún tipo de patología. De forma neural, por así llamarlo, debemos de tener en cuenta que están dentro de las mismas lo que son las células las células tipo enterocromafín, que es la histamina, el pepsinógeno y el péptido natriurético antral. Estas mismas
van a estar generadas o reguladas principalmente por el nervio vago. Este nervio vago tiene en su totalidad, en un promedio, entre 80% de zonas aferentes y un 20% solamente de zonas eferentes, entre las cuales esta sinapsis que se genera tanto de la zona preganglionar, que son las aferentes principalmente, y en las cuales solamente se tiene lo que es la misma acetilcolina o la liberación de la misma acetilcolina, la cual es un producto en el que nos ayuda a activar la mayor cantidad de células posibles generadoras o secretoras del ácido clorhídrico. Recordando que estas son tanto la gastrina, la histamina, las células parietales, el péptido activador natriurético, los cuales nos generan la producción del ácido clorhídrico. Estas, la acetilcolina, deben hacer sinapsis con las regiones postganglionares, en las cuales ya nos intervienen lo que es la misma acetilcolina nuevamente, el péptido regulador de la secreción de la misma gastrina, el péptido inhibidor vasoactivo, los cuales al momento de hacer sinapsis, esto nos genera la activación para la secreción del ácido clorhídrico, teniendo su control con la activación de las células D, las cuales nos generan lo que es la somatostatina y la inhibición del mismo ácido para tener un buen equilibrio. Cuando tenemos algún proceso infeccioso, principalmente por Helicobacter pylori, lo que nos genera es un aumento en la liberación de las células reguladoras de la secreción de la misma gastrina. Entonces esto nos hace que active a todas las demás células secretoras de ácido clorhídrico y nos genera en un principio un aumento de lo que es el mismo pH o un pH más ácido, el cual es propio para tener en control o en crecimiento lo que es la misma bacteria y así generar en algunas ocasiones algún tipo de gastritis aguda ocasionada por Helicobacter pylori o posteriormente una gastritis crónica, lo que conlleva a complicaciones propias de las mismas gastritis que las vamos a ver posteriormente. Retomando nuevamente lo que es la misma secreción del ácido, dentro de las mismas células parietales, principalmente en las glándulas oxínticas, tenemos lo que son las células parietales. Estas van a activar tanto a las células tipo cromafines, las cuales van a secretar lo que es la misma histamina y principalmente la secreción de lo que es el ácido clorhídrico. Así teniendo en cuenta que también se va a estimular de forma hormonal a lo que es a la misma gastrina, produciendo lo que es la activación de la secreción del mismo ácido clorhídrico y también de un punto neuroendocrino que nosotros tenemos que se activa a partir de lo que es la acetilcolina para la generación nuevamente del ácido clorhídrico. Una vez teniendo en cuenta cuáles son las glándulas principales que secretan lo que es el mismo ácido clorhídrico dentro del mismo estómago, al momento de que nosotros ya llevamos en conjunto lo que es la secreción gástrica, debemos de tener en cuenta de que esta secreción gástrica tiene 3 fases y principalmente la secreción gástrica nos sirve para la digestión de los mismos alimentos o la degradación de lo que son las grasas y los demás carbohidratos y lípidos. Dentro de esto tenemos 3 fases. Una de las fases es la fase cerebral, en la cual con el simple hecho de estar viendo algún tipo de alimento, de tocarlo, de olerlo, nosotros generamos actividades dentro de las fibras aferentes, principalmente en el sistema nervioso central, ocasionando la actividad o la activación de las mismas glándulas a nivel de lo que es el estómago.
a través de lo que es el mismo plexo del nervio nervioso local. En la misma fase gástrica, al momento de activarse la secreción del ácido clorhídrico, de la histamina, de la gastrina, del péptido activador natriurético antral, del pepsinógeno, debemos de tener también algunas otras funciones o reflejos, lo cual nos va a llevar a cabo que los alimentos que nosotros ingerimos pasen a lo que es el estómago y ahí se mezclen con los diferentes o con las diferentes enzimas del mismo estómago para generar lo que es el quimo, que es la parte final de la digestión de los mismos alimentos. Estos mismos reflejos son unos reflejos nerviosos, vagales y estimulación por la gastrina, lo cual nos hace tener unas ligeras contracciones y movimientos circulares, lo cual hace que se mezclen los alimentos con las diferentes enzimas y secreciones de las mismas glándulas del estómago. Una vez de que ya se forma lo que es el mismo quimo, este pasa a las primeras porciones del intestino, lo cual es el mismo duodeno. Al estar en el mismo duodeno también se genera la secreción principalmente de la acetilcolina y de la misma gastrina, lo cual nos va a generar mayor producción de lo que es el mismo ácido clorhídrico y así aumentar lo que es el pH y empezar lo que es la misma degradación de los mismos alimentos. No sé si hasta aquí, hasta este momento, teniendo en cuenta de lo que es la función o la fisiología de la producción del ácido clorhídrico, ¿hay alguna alteración o hay alguna duda? Ahora sí, teniendo en cuenta de que las mismas patologías o gastropatías o gastritis, no hay como tal una clasificación que nos pueda englobar todas las formas de gastropatías o gastritis existentes en la actualidad, por lo cual se va a hacer unas divisiones dentro de las mismas. Principalmente se van a dividir en tres tipos: una erosiva y hemorrágica, la cual significa que ya es un padecimiento crónico; una no erosiva y una distintiva. La no erosiva principalmente viene generada por infecciones dentro del mismo tracto gastrointestinal. Dentro de estas mismas gastritis erosivas o hemorrágicas, nosotros debemos de tener en cuenta que también tenemos algunas causas externas por las cuales se pueden presentar, y una de estas son las traumáticas, principalmente por las sustancias químicas, ya sea por antiinflamatorios no esteroideos que se están consumiendo, por un alcoholismo crónico, la ingestión de sustancias corrosivas, llámense álcalis o ácidos, y otras como el cloruro de potasio y el hierro, la quimioterapia, la cocaína, entre los cuales estos nos pueden generar una gastritis principalmente aguda y que pueda generar una gastritis erosiva y que pueda generar posteriormente una perforación gástrica. Dentro de los traumatismos y agentes fisiológicos son las causas mecánicas y terapéuticas. Esto conlleva a que se pueden llevar a cabo algún tipo de cirugía en las cuales se hace una gastrectomía y derivación intestinal, lo cual nos puede generar algún tipo de reflujo, ya sea alcalino o ácido, los cuales nos pueden generar alguna gastropatía o, en dado caso, una gastritis erosiva o hemorrágica. También debemos de tener en cuenta que algunas patologías, por el simple hecho de colocar algún cuerpo extraño, nos pueda generar un proceso inflamatorio de la misma mucosa, que puede erosionarse si en dado caso es por tiempo crónico. Llámese esto lo que son las ondas nasogástricas. También al momento de que nosotros realizamos algún estudio, principalmente diagnóstico terapéutico, como es la endoscopía, esto nos puede generar que nosotros tengamos que hacer algún otro tipo de tratamiento durante el mismo procedimiento, el cual involucre una inflamación o una perforación dentro de la misma mucosa gástrica.
Otras son las vasculares, principalmente lo que son las isquémicas, como algún tipo de embolia, ya sea por colesterol o por placas de ateromas, o vasculitis que pueden ser autoinmunes. También lo que son patologías, principalmente lo que es el reflujo gastroesofágico. Estas nos puede estar generado ya sea por alteraciones dentro del mismo hiato esofágico, el cual permite el reflujo biliar hacia el antro principalmente, y esto generar lo que es algún tipo de úlcera o principalmente el cambio de epitelio o metaplasia para formar lo que es, en casos extremos, lo que es el mismo esófago de Barrett. Y las idiopáticas, en las cuales vienen multifactoriales, lo que son las mismas causas. Y ahora sí, teniendo en cuenta que las no erosivas, ocasionadas por patologías principalmente, tenemos lo que es la enfermedad por Helicobacter pylori, que es en la cual se va a centrar lo que es la misma plática del día de hoy. Esta también nos puede generar una gastropatía reactiva, una gastritis linfocítica, la cual se caracteriza por infección bacteriana, llámese por Helicobacter pylori principalmente, por E. coli, las cuales nos pueden generar algún tipo de inflamación de la mucosa que pueda ser mortal. Una gastritis atrófica severa, generalmente debemos de descartar que se pueda determinar por una anemia perniciosa o, en dado caso, por algún tipo de infección que nos esté generando una atrofia de toda lo que es la misma mucosa, la mucosa gástrica, y eso nos puede generar algún tipo de gastritis o una gastritis ocasionadas por fármacos. Dentro de los mismos, llámesenlos para erradicación para lo que es la enfermedad por Helicobacter pylori. También teniendo en cuenta que las mismas gastropatías o gastroparesias también puedan estar generadas por enfermedades crónico-degenerativas, como es la diabetes principalmente, o en enfermedades que inmunodeprimen al mismo paciente. Estas pueden ser como los pacientes seropositivos con VIH o también lo que es la misma enfermedad de Crohn. Para empezar a hablar de lo que es la infección por el mismo Helicobacter pylori, nosotros debemos de tener en cuenta de que se pudo identificar esta misma bacteria en 1983 por Warren y Marshall, los cuales realizaron infinidad de estudios, entre los cuales identificaron ese tipo de bacteria. Esta bacteria principalmente tiene una forma de espiral que coloniza principalmente la mucosa gástrica. Dentro de la misma colonización, al ser una gastritis aguda o al principio de la misma colonización, se va a dar principalmente en lo que es el antro y el cuerpo. Y una vez de que ya esta ha sido tratada por nosotros los médicos, esta principalmente se localiza en lo que es el cuerpo. Teniendo en cuenta que la misma infección por Helicobacter pylori es principalmente que afecta a la mitad de toda la población del mundo. Entonces estamos hablando de que en la consulta, principalmente gastrointestinal, nosotros vemos en cerca del 70 al 80% de todo tipo de gastritis, y principalmente en un 70% de esta es ocasionada por el Helicobacter pylori. Entonces debemos de tener en cuenta de que siempre debemos de buscar la causa principal de la gastritis. Esta misma gastritis, al ser crónica, esta nos puede generar otras complicaciones, como una úlcera duodenal, linfomas gástricos, o pueden llegar a un adenocarcinoma gástrico, que principalmente este se genera en 1%, afortunadamente posterior a la infección crónica. Dentro de la misma patogenicidad del mismo Helicobacter pylori, como tenemos en cuenta, en muchas de las ocasiones nosotros lo tenemos endémico dentro de la misma mucosa o dentro del tracto gastrointestinal, el cual no nos genera infección durante mucho tiempo. Y esto es dependiendo principalmente
de unos genes de la misma bacteria. Y de ahí se va a dar lo que es su misma virulencia. Principalmente es el gen CAG-A o citotoxinas, en las cuales se presenta principalmente en el 50 al 60% de lo que son los países occidentales, o el 90% del este de Asia. Y principalmente este gen se va a caracterizar por la formación de úlcera péptica. Esto es en un tiempo crónico, arriba de 10 o 20 años de presentar la infección por Helicobacter pylori. Y en un 1% sí puede generar lo que es el adenocarcinoma gástrico. El gen BAC-A o citotoxina vaculizada, este generalmente nos va a provocar mayor cantidad de daño en células epiteliales. En estos mismos cambios de las células epiteliales nos genera, por alteraciones en la secreción de la acetilcolina, atrofias intestinales, lo cual nos puede conllevar a una metaplasia intestinal y esta derivar a un adenocarcinoma gástrico. Pero el principal origen de lo que es el adenocarcinoma gástrico debo tener en cuenta que es el gen CAG-A. ¿Qué alteraciones dentro de la misma secreción ácida se van a llevar a cabo para que la misma bacteria pueda sobrevivir durante mucho tiempo y en un medio ácido dentro del mismo estómago? Al principio, cuando nosotros tenemos la infección por Helicobacter pylori, podemos observar un incremento en lo que es la misma somatostatina. Este incremento de la somatostatina, como recordamos, es el principal inhibidor de la producción o secreción de lo que es el ácido clorhídrico del mismo estómago, que nosotros, esto va a generar una disminución en lo que es la producción tanto de la misma gastrina y así del ácido clorhídrico. En este primer punto o en el punto agudo de lo que es la misma infección, es necesario para que la misma bacteria pueda colonizar más rápidamente y efectivamente lo que es la mucosa gástrica, y de ahí derivarse lo que es una gastritis crónica. En un 15% de lo que es la misma gastritis crónica se va a caracterizar como una gastritis antral, en la cual esta conlleva un 15% aproximadamente. Una vez de que ya es crónico lo que es el mismo padecimiento, aquí nosotros vamos a notar igual otros cambios de forma diferente a los que se llevaron en la gastritis aguda. En esto se va a generar una disminución de lo que es la misma somatostatina y ahora sí, un incremento principalmente de lo que es la gastrina, propiamente de la histamina, del péptido activador natriurético antral, los cuales nos va a generar la mayor producción del ácido clorhídrico. Y teniendo en cuenta que esta misma gastritis crónica también pueda evolucionar a lo que es una pangastritis. La pangastritis ya es una complicación mayor de lo que es la misma infección por Helicobacter pylori. Esta complicación conlleva a que ya se genera lo que es una atrofia muscular, principalmente de lo que es la misma mucosa, en los cuales nos va a generar una gastritis atrófica, y nosotros debemos de evitar, a como dé lugar, a que llegue a una pangastritis, porque este es precursor principalmente de cambios metaplásicos que nos puedan generar algún adenocarcinoma gástrico. Y en esta pangastritis, al momento de estar atrófica todo lo que es la misma mucosa gastrointestinal, va a generar una disminución de la producción del ácido clorhídrico. Entonces, retomando en cuenta de cuál va a ser el desarrollo de la misma enfermedad por Helicobacter pylori. Generalmente nosotros debemos de evitar que, esta infección por Helicobacter pylori es una infección que nos pueda generar una gastritis no atrófica, y debemos de evitar esto principalmente para que no nos conlleve a metaplasias o displasias que generen adenocarcinoma.
muchas de estas infecciones por Helicobacter pylori pueden también generar algún tipo de padecimientos autoinmunes que nos generen gastritis autoinmunes como la linfocítica, y principalmente se va a caracterizar por presentar una atrofia en lo que es el cuerpo principalmente, como teniendo en cuenta que la misma infección por Helicobacter pylori generalmente va a afectar lo que es el antro y posteriormente lo que es el cuerpo. Dentro de los síntomas, pues realmente son síntomas generales o ambiguos en los cuales nos va a referir el paciente. Primero, en mucho tiempo nos van a decir que se encontraron asintomáticos y posteriormente empezaron con algún tipo de síntoma, en los cuales se pueda generar un dolor ardoroso, quemante y principalmente en lo que es el epigastrio. Este mismo dolor puede generar en su momento, cuando ya es un padecimiento crónico, algún tipo de reflujo gastroesofágico. Esto debido a que al momento de haber algún tipo de reflujo hay mayor cantidad de secreción del jugo gástrico y por ende ocasiona disminuciones de lo que es el vaciamiento gástrico, y esto nos puede generar lo que es el mismo reflujo. También dispepsia, náusea, vómito y principalmente halitosis. Halitosis por la misma producción del ácido clorhídrico y esto nos conlleva alteraciones de la misma mucosa. En ocasiones puede ser tan grave cuando ya se presentan algún tipo de una úlcera erosiva o hemorrágica, en las cuales ya podemos tener hematemesis y melena. Dentro de los pacientes asintomáticos, nosotros nos damos cuenta de que se tiene lo que es la misma infección por hallazgo de otro estudio principalmente, el cual puede ser una endoscopia por algún otro tipo de alteración. Dentro del diagnóstico, generalmente para hacer el diagnóstico de Helicobacter pylori, nosotros debemos sospechar principalmente en un 80% de todos los pacientes que conllevan algún tipo de gastritis que pueda deberse a Helicobacter pylori como primer punto, y posteriormente ya buscar si hay, en dado caso, algún factor predisponente a este tipo de gastritis, como pueden ser medicamentos de uso crónico degenerativos o medicamentos analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos principalmente, que nosotros estemos tomando por tiempo crónico. También debemos de determinar si tenemos algún otro tipo de patología, llámese algún tipo de linfoma, llámese leucemia, llámese VIH o algún crónico degenerativo, en los cuales nosotros debemos de estar consumiendo algún tipo de medicamento. Y ahora sí, clínicamente, pues se debe sospechar entre el 70 y el 80% de todos los pacientes que nos llegan a consulta. Y el diagnóstico definitivo lo podemos hacer de estas dos formas: por procesos invasivos o no invasivos. Generalmente los procesos invasivos tienen sus indicaciones. Esas mismas indicaciones es cuando ya tenemos sintomatología, pero es resistente a lo que es el mismo tratamiento, está indicado lo que es el mismo tratamiento, y principalmente después de 2 a 5 semanas del mismo. Otro, si en dado caso estuvo consumiendo abundantes medicamentos, principalmente antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos, esto nos puede generar algún tipo de úlcera, principalmente una úlcera erosiva o hemorrágica, en las cuales está indicado lo que es la misma endoscopia. Y aprovechando el mismo estudio invasivo, también nosotros lo podemos hacer terapéutico, ya que si encontramos algún vaso sangrante, pues en ese momento se llega a cauterizar o se infiltra para que deje de presentar el sangrado. Y al igual, en todo tipo de procedimiento endoscópico se tiene que tomar biopsias dentro de lo que es la misma mucosa gástrica. Y los no invasivos, son varios los que tenemos para no invasivos. Estos pueden ser la serología, Helicobacter pylori en orina o en sangre, la prueba del aliento de la urea o del carbono 13 y del antígeno Helicobacter pylori en heces fecales. Teniendo en cuenta que los estudios de serología y de orina, estos nos indican que en algún momento de la vida tuvimos el proceso infeccioso.
pero no nos indican si el proceso infeccioso se encuentra activo en el momento de que nosotros tenemos la consulta con un paciente. Y para determinar esto, nosotros debemos hacer el escrutinio, ya sea que se le manda a hacer lo que es la endoscopia de método invasivo o el no invasivo. Y principalmente los dos estudios que se llevan a cabo es la prueba del aliento de la urea o del carbono 13 y el antígeno del Helicobacter pylori en heces fecales. Estos dos son los dos únicos que nos sirven para corroborar de que se tiene la infección activa o en dado caso de que ya se dio lo que es el tratamiento para el Helicobacter pylori y nosotros debemos de ver la erradicación ante el mismo Helicobacter pylori y lo podemos hacer con estas dos pruebas. El tratamiento, ¿cuándo está indicado para lo que es la erradicación del Helicobacter pylori? Este no se va a dar de forma empírica. Nosotros debemos de tener o de corroborar por lo menos en 2 ocasiones que se tenga lo que es el mismo Helicobacter pylori, o por lo menos en 2 estudios diferentes. Llámese lo que es la endoscopia por la biopsia directa o en dado caso por las heces fecales y por la prueba de la urea. Estos debemos de dar tratamiento contra el Helicobacter pylori de erradicación cuando tenemos algún tipo de una úlcera duodenal. De una úlcera duodenal, la cual viene precedida por antecedentes previos o de patologías previas al momento de que llega a consulta. También una úlcera gástrica, una gastritis atrófica, linfomas gástricos, la dispepsia no ulcerosa, la dispepsia que no se ha investigado cuál es la misma causa, el cáncer gástrico, en pacientes que tienen primer línea de cáncer gástrico también está indicado lo que es el tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori, una púrpura trombocitopénica idiopática, o en pacientes que están teniendo algún tipo de tratamiento con antiinflamatorios por tiempo crónico. Dentro de los mismos tratamientos más indicados en este momento son los que se llevan a cabo con una triple terapia. Y de estos diferentes investigadores han dado los mismos tratamientos, pero a base principalmente son de 2 antibióticos y de un inhibidor de bomba de protones. Dentro de los mismos antibióticos más comunes es la amoxicilina y la claritromicina, más lo que es un inhibidor, principalmente puede ser omeprazol o lansoprazol principalmente. Otros intervienen lo que es el bismuto, la tetraciclina, el metronidazol, y dentro de los inhibidores lo que es el esomeprazol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y ralemprazol. En el mercado principalmente tenemos 2 nombres comerciales que ya tienen estos tipos de medicamentos, lo que es la amoxicilina, la claritromicina y el lansoprazol, que este es el mismo Pilopac, o en dado caso otro medicamento que contiene lo mismo, amoxicilina, claritromicina, pero el otro es omeprazol, y este es el tratamiento de PISA. Dentro de todos los tratamientos que existen para erradicar, ninguno nos va a erradicar al 100% o tiene una eficacia del 100%. Generalmente tenemos una eficacia aproximadamente al 88 o 90% de erradicación del mismo Helicobacter pylori. En la actualidad ya se está haciendo más resistente lo que es la misma bacteria y principalmente a lo que es la conjugación de estos 2 tratamientos, que es la amoxicilina, claritromicina y algún inhibidor, principalmente lo que es el omeprazol. Y esto es por darse de forma empírica durante mucho tiempo. Y al igual porque los pacientes no concluyen lo que es el mismo tratamiento, que generalmente es por 14 días. Una vez dentro de lo que es el mismo tratamiento, que ya nosotros dimos tratamiento con triple terapia y que no cede,
o que hay alguna falla en el mismo tratamiento, nosotros debemos de pensar que hay ya algún tipo de resistencia ante los mismos medicamentos, por lo cual nosotros debemos de dar terapia sensitiva principalmente a la misma bacteria. O en dado caso dar terapias cuádruples, secuenciales o terapias de salvamento. Dentro de las terapias cuádruples nosotros debemos dar lo que es un inhibidor de bomba de protones, principalmente se dan 2 veces al día, pero en estas ya no se emplea lo que es la amoxicilina y la claritromicina, sino que se hacen combinaciones de metronidazol 3 veces al día, las tetraciclinas 3 veces al día y el bismuto, que generalmente se dan de 3 veces al día nuevamente. La terapia secuencial, en la cual igual nosotros vamos a dar otros tipos de antibióticos diferentes a los mencionados anteriormente, en los cuales son inhibidor de bomba de protones, seguido de amoxicilina 2 veces al día por 5 días, y posteriormente vamos a dar inhibidor de bomba de protones 2 veces al día, claritromicina y tinidazol igual 2 veces al día. O la terapia de salvamento. La terapia de salvamento nosotros vamos a dar lo que es inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, igual se dan 2 veces al día, pero en esa ya se emplean fluoroquinolonas o furazolidonas, en las cuales son diferentes combinaciones que se están empleando en este momento para pacientes que ya tienen algún tipo de resistencia ante los medicamentos. Lo más importante que debemos de tener en cuenta en la misma plática es de que la gastritis o las gastropatías sí pueden derivarse principalmente por un proceso infeccioso, y nosotros estamos obligados a descartar de que se trate principalmente de Helicobacter pylori, y el descartar el Helicobacter pylori es fácilmente realizando lo que es la prueba de la urea o, en dado caso, los antígenos contra el Helicobacter pylori en heces fecales. Y una vez teniendo en cuenta este proceso infeccioso, nosotros podemos dar de forma clara lo que es la terapia, principalmente la triterapia que se lleva a cabo por la amoxicilina, claritromicina e inhibidor de bomba durante principalmente 14 días. Pero nosotros, durante el escrutinio que hacemos en la misma consulta, debemos de determinar si existen factores predisponentes que nos puedan conllevar alguna patología de gastritis principalmente, llámese por medicamentos, llámese en pacientes que se encuentran inmunodeprimidos o que tienen algún otro tipo de patología, principalmente puedan ser hematológicas o que ya puedan tener algún tipo de cáncer. Entonces, en ese sentido, sí nosotros estamos indicados a tomar mayor cantidad de estudios o, en dado caso, realizar lo que es un estudio invasivo como lo es la endoscopia, y así determinar de forma directa si existe o no algún tipo de infección, y principalmente por Helicobacter pylori. Y lo que no debemos de hacer es de que a todos los pacientes nosotros debemos de darle la terapia contra el Helicobacter pylori si no sabemos que la tiene anteriormente. Otra de las causas por las cuales se pueda generar lo que es el mismo reflujo gastroesofágico es de que no tenemos un buen control en nuestro paciente de la producción del mismo ácido clorhídrico, y también debemos de tener en cuenta de que si se trata de un reflujo alcalino, realmente los inhibidores de bomba sí nos pueden ayudar a proteger algo lo que es la misma mucosa, pero principalmente debemos de protegerla con lo que es el mismo sucralfato, en los cuales nos va a ayudar a regenerar lo que es la misma mucosa gástrica y así presentar mejoría ante el mismo paciente, porque no todos los pacientes con enfermedad acidopéptica presentan mejorías con inhibidores de bomba de protones. No sé si hasta este momento hay alguna duda acerca de lo que es la infección, principalmente por lo que es el Helicobacter pylori.
Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros damos por concluida lo que es la misma plática. Sí me quise enfocar mucho a lo que es infección por Helicobacter pylori, porque es una de las entidades en las cuales nosotros sabemos que la tenemos y que en muchas de las ocasiones damos tratamientos empíricos para la misma erradicación, pero nunca corroboramos cuál es el tratamiento más adecuado en el mismo paciente. Y al igual no tenemos o no teníamos el conocimiento de qué estudios debemos de realizar posteriormente a la misma terapia para conocer la misma erradicación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, sabemos que el Helicobacter pylori su medio ácido. Así es. ¿Hay alguna posibilidad de que algún tipo de este Helicobacter pylori afecte el hígado o solamente en animales? No, generalmente sí puede afectar lo que es el mismo hígado, el intestino. Se ha encontrado también fuera del mismo tracto gastrointestinal, como lo es el mismo vaso. Entonces como todas las mismas como todas las demás bacterias, ya se está viendo cambios genéticamente dentro del mismo Helicobacter pylori que nos puedan estar generando este tipo de patologías u otras patologías en algunos otros órganos. Gracias, doctor. De las sedes que nos están escuchando, ¿habrá algún comentario?